y el doctor Javier Serralde también. Perfecto. A ver si se ve. ¿Apareció? No, todavía estás todavía compartiendo vos, Jorge. Su pantalla también y el doctor Javier Serralde también. Ahí. No. Función. Ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí. Sí, ahí se ahí ve. está. Sí, perfecto. Muy bien. Excelente. Que pase, cierro yo, que pase otro. Sí, Javier Serralde. Sí. Ahí está ya. Excelente. O sea, ¿cómo tú te haces cargo de todo? ¿En qué, o sea, cómo yo con qué salario? Y yo, o sea, yo voy a necesitar y esto, Listo. Bueno, en 2 minutos habilitamos todos, señores. Les comento una noticia para el próximo. Vamos a tener la suerte de, después de unos cuantos trabajos que hice a nivel de contactos en Cuba, vamos a tener al doctor Fernández Montequín, que es uno de los cirujanos vasculares y flebólogos más importantes de Cuba. Y la gente de Cuba no tiene la posibilidad de conectarse también a nosotros, pero a través de unos contactos que he realizado, vamos a lograr que se libere esa conexión para que el próximo martes lo tengamos como panelista de pie diabético. Y como hace 30 años también que el doctor Parodi en la Argentina hizo la primera prótesis de aorta endovascular, vamos a tener una charla de endovascular del doctor Pablo Eduardo Oque Reis de Río de Janeiro. O sea que ustedes están liberados ya para esto, muchachos. Esto es para mis residentes, pero el interés de recuperar al grupo de Cuba para la UIP y para la Sociedad Panamericana es muy importante para nosotros, y el doctor Fernández Montequino va a abrir la puerta para que podamos tener nuevos contactos, así como tenemos con Venezuela, lo tenemos a Hugo con nosotros prácticamente todos los días. Jorge, si querés iniciar la presentación, por favor, estamos ya a las órdenes. Bueno, buenas noches. Gracias para el profesor Dr. Kanata por permitirme participar en el ciclo de hacia los residentes. El tema de hoy va a ser ecodoppler venoso de miembros inferiores. Vamos a empezar con esta señora. Esta señora consulta porque presentaba dolor en la región inferior de la pierna izquierda, de 5 días de evolución, con sensibilidad al tacto, y refería a aumento de temperatura. Le pido un ecodoppler a la paciente por cuestiones. La siguiente oportunidad empezó. La señora, por cuestiones de lo que hablamos recién de obra social, se hace el eco en otro lado. Este es el eco que me traen. Fíjese, si alguno puede decirme qué ven, después me lo dice más tarde. Y este es el informe del ecodoppler que me trae la señora. Vamos a ver entonces ahora qué es ecodoppler venoso miembro inferior. Es un método que combina el modo B o en escala de grises y el Doppler, y nos permite estudiar la anatomía y la hemodinámica de lo mismo para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento efectivo y adecuado a cada paciente. No a todos los pacientes le vamos a hacer el mismo tratamiento, todo va a depender de lo que encontremos en el ecodoppler venoso. ¿Qué es importante conocer para hacer ecodoppler venoso? La anatomía venosa de los miembros inferiores. ¿Cómo está formada la anatomía? Por un sistema venoso profundo, uno superficial
y un perforante que separa el profundo del superficial, la aponeurosis o la fascia muscular. Y están conectados a través del sistema perforante que lleva la sangre siempre del sistema superficial al profundo y no a la inversa. Y existe un sistema que se llama de conectante que conecta un sistema superficial de venas entre sí o profundo entre sí que no tiene nada que ver con el sistema perforante. Acá tenemos un gráfico donde se puede ver la fascia muscular que divide lo que sería el compartimento profundo, que como referencia vamos a tener que la vena siempre va acompañada de la arteria, va entre medio de los planos musculares y está rodeada por una fascia que a la ecografía se va a ver de color blanco brilloso, bien refligente, y por encima de esa fascia vamos a tener un espacio que es el espacio del célulo adiposo, que está entre esa fascia y la piel, que mide más o menos entre 1,5 centímetros y 3 centímetros y medio de grosor, y allí vamos a encontrar lo que son el sistema superficial, que a su vez se encuentra dividido por la fascia safena, la cual va a englobar a todo lo que es el sistema de la vena safena mayor y menor, dando una distribución separada de lo que serían las venas epifaciales. El sistema venoso profundo, habíamos dicho que lo que se encontraba por debajo de la aponeurosis, comienza a nivel de la planta de las venas del arco plantar, se continúa a nivel de la pierna con un par de venas que acompaña la vena tibial posterior, tibial anterior y peronea, el número de A2 hasta llegar al rombo popliteo, donde van a ir a formar la vena poplitea. También forman parte del sistema profundo de la pierna las venas gemelares, que son las que se observan a nivel de la lámina del lado derecho, y los lagos venosos del sóleo, que estas van a ir a drenar a través de tributarias a nivel de las venas tibiales posteriores, peroneas, o bien van haciendo una red venosa alrededor de los paquetes vasculares de las piernas. Esta es una disección anatómica en cadáver fresco, donde se puede observar el gemelo interno, el gemelo externo, y las venas gemelar interna, que es mucho más gruesa y más larga que la externa, debido a que el músculo gemelo interno es de mayor grosor que la externa. Y ahí podemos observar la vena poplitea cómo desemboca. En el muslo vamos a tener que la vena femoral, que no se llama más vena femoral superficial, sino vena femoral, se une a la vena femoral profunda para formar la vena femoral común, la cual, esa unión se encuentra por debajo, unos 3 centímetros por debajo de la bifurcación del tronco de la arteria femoral común. O sea que en la parte de la femoral común va a seguir en la parte superior del triángulo de Scarpa con la vena superficial para más arriba recién acompañar a la vena femoral común. Acá podemos ver la vena safena, cómo está encerrada en su compartimento. Ahí en la parte donde está en azul es la parte donde generalmente el compartimento no se puede ver debido a que tiene poca cantidad de tejido adiposo que separa ambas hojas, en el cual lo hace difícil observar lo que normalmente llamamos el ojo egipcio, que es el punto de referencia para saber que lo que estamos viendo es la vena safena mayor o safena menor y no otra vena. Acá vemos la distribución de la vena safena mayor y safena menor. Y en la zona del triángulo de Scarpa, zona inguinal, vamos a tener una unidad anátomo-funcional que se llama la unión fémoro-safeno, que está comprendido entre la válvula terminal y válvula preterminal. No solamente la unión safeno-femoral es la válvula terminal, sino es esa unidad que mide aproximadamente entre 3 a 5 centímetros y donde van a ir a drenar las venas que son tributarias de la pared del abdomen y zona genital, como tenemos la vena subcutánea abdominal, la circunfleja abdominal y la pudenda externa.
acá tenemos las venas extrafaciales, que son las que se encuentran por fuera del compartimento safeno y que se van a ir uniendo en distintas escalas a medida que la vena safena asciende hacia la unión safeno-femoral. Vamos a tener hacia adelante, paralelo a la safena, que es la que más comúnmente encontramos, la accesoria anterior de la safena, por encima al mismo nivel, pero por debajo de la piel, encontramos la vena accesoria superficial de la safena, y en la parte posterior, la vena accesoria posterior de la safena. En la parte proximal, estas venas suelen ser acompañadas o estar envueltas en un compartimento safeno para luego salir al espacio extrasafeno, que permite que la vena se dilate, que es lo que nosotros cuando vemos en los pacientes. El sistema de la safena menor se forma a partir de la vena marginal del pie. Cuando pasa por detrás del maniolo externo, se dirige entre medio de los dos gemelos, también formando el ojo egipcio, para ir a desembocar a unos 3 a 5 centímetros por encima del pliegue de la rodilla. En otras veces suele hacer tronco común con las venas gemelares, como podemos ver en la lámina del lado derecho. La vena safena menor no siempre termina en la fosa poplitea. En gran parte de las veces continúa hacia arriba, que se llama la prolongación cefálica o extensión cefálica de la vena safena, y que puede dirigirse hacia adelante, como vemos en la primera, de la izquierda hacia la derecha, que va a formar la vena Giacomini. En la segunda vemos esa vena que suele ser la vena circunfleja del muslo, o circunfleja posterior. Hacia arriba vamos a ver que sigue hasta el pliegue subglúteo para perforar la aponeurosis subglútea para entrar a la pelvis. Otras veces termina a nivel del canal de Hunter en la vena femoral, y en otras oportunidades suele terminar en la parte media, distribuyéndose entre los distintos cuerpos musculares. La perforante de los miembros inferiores, habíamos dicho que son las venas que comunican el sistema superficial y el sistema profundo. La unión safeno-femoral es una de las principales. Todo esto de dinosaurio. En el muslo vamos a encontrar a nivel del triángulo de Scarpa distintas perforantes, que a veces no la vemos en el ecodoppler, pero a veces vemos que la vena safena mayor tiene insuficiencia, y que esa insuficiencia no proviene de la unión safeno-femoral, y proviene de una perforante del triángulo de Scarpa. Las otras dos perforantes más conocidas son la perforante de Dot en el tercio medio del muslo y la perforante de Hunter en el tercio distal del muslo. En la pierna vamos a tener a unos 6 a 8 centímetros de la línea interauricular la perforante de Boyd, que comunica con la tibial posterior, y que a su vez allí se une la accesoria posterior de la vena safena, también conocida como vena de Leonardo. Y en la misma línea retrotibial vamos a encontrar las perforantes de Coquet, que se encuentran a 6 centímetros de la planta del pie, la inferior, a 8 la media, y a 13 centímetros la superior. Y en la parte posterior de la pierna, en el tercio medio, vamos a encontrar la perforante de May, que suele a veces conectar hacia la parte posterior con las venas gemelares, o bien suele dar una vena que rodea para comunicarse por la parte interna con la vena safena mayor. En la parte posterior vamos a tener las perforantes posterior del muslo, y acá podemos ver que en la parte externa vamos a tener la perforante de Hatch, que es la número 1, la perforante medial o perforante ciática, porque sigue la línea ciática del nervio ciático, y la perforante posteromedial. Y en verde son las perforantes laterales del muslo. Otras venas que es importante tener en cuenta es el plexo venoso lateral de Albanese, o el plexo subdérmico, que se observa en la cara lateral del muslo y lateral de la pierna, y que por sus extremos suelen comunicar con la vena accesoria anterior o la safena mayor en el muslo, y la parte posterior con la vena accesoria posterior, y la parte baja de la pierna lo suele hacer a veces con la accesoria anterior o accesoria posterior de la safena.
Estos son restos embriológicos del sistema venoso lateral. El plexo venoganglionar. El plexo venoganglionar es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas de las varices, en especial las varices recurrentes, suelen a partir de la unión venoganglionar. El sistema ganglionar a nivel del triángulo de Scarpa se encontraba dividido por una línea horizontal que pasaba por la unión safenofemoral y una vertical en 4 cuadrantes. Uno superinterno, superexterno, inferointerno, inferoexterno. Existen conexiones entre los ganglios y las venas, que es difícil a veces verla. Acá tenemos un preparado anatómico de un cadáver fijado donde se puede observar la conexión del ganglio, que es el número 1, con venas, en especial con la circunfleja abdominal. Y acá en esta lámina a la izquierda vamos a ver que siempre entre la vena safena mayor y la accesoria de la vena safena existe un ganglio que se encuentra debajo de ese compás, digamos, venoso. Bueno, acá tendremos una imagen de André Besario, que es el padre de la anatomía moderna. Vamos a ver optimización del ecógrafo. Puntos fundamentales para realizar un buen estudio. ¿Qué es importante? Bueno, contar con un ecógrafo. Puede ser un ecógrafo que sea portátil, como se encuentra a la izquierda, o bien un institucional, como el que observamos a la derecha. Hoy, la mayoría de los ecógrafos son de muy buena calidad. Lo primero que tenemos que buscar antes de comenzar un estudio, preceptearlo, buscar en el preset que ya viene propio de cada ecógrafo, el de ecografía venosa. Una vez que hemos elegido eso, elegimos el traductor, que se hace con un traductor lineal, con frecuencia amplia de 5 a 12 MHz. Más o menos en un promedio se suele usar entre 8 y 10 MHz para hacer los estudios. Cuando queremos ver estructuras superficiales pegadas a la piel, llevamos la frecuencia a más altas. Cuando más alta la frecuencia, más detalles vamos a ver cerca de la piel. Cuando queremos profundizar, tenemos que bajar la frecuencia o bien pasar a un traductor convex. Todo va a depender de la profundidad que decíamos ver el elemento anatómico. Es importante el gel, es un ayudante poner bastante gel para borrar la fase aérea entre el traductor y la piel. Lo primero que vamos a ver cuando hacemos una ecografía venosa es la famosa imagen de ratón Mickey, la cual tiene que estar centrada en la pantalla. Hay que buscar que la imagen sea lo más oscura posible, lo más negra posible, y los bordes lo más blancos posible. El espacio por debajo de la imagen a estudiar no tiene que ser más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, para no perder ganancia del aparato. ¿Cómo vamos a regular esto? De acuerdo a la ganancia que le demos, aumentando o bajando la ganancia. ¿Qué es importante tener también en cuenta para tener una buena imagen? Que el punto de foco tiene que estar sobre la imagen o ligeramente por debajo de la imagen para tener una imagen nítida. Esta es una mala imagen, ya que el aparato tiene mucha ganancia, se ve blanca, los bordes de la venosos son bastante borrosos. Si ustedes ven a la derecha, arriba, van a ver que tiene una ganancia de 98 y no es bueno. Esta imagen tampoco es buena porque fíjense a la derecha donde dice B y frecuencia, el punto de foco está ahí arriba, entonces tenemos una imagen borrosa de muy mala calidad. ¿Qué es el ecodoppler? Como habíamos dicho, el ecodoppler era la unión de la ecografía modo B en escala de grises más el doppler, que es el doppler color y el doppler pulsado. Cuando se usa la ecografía en modo B más el color se llama duplex o el doppler espectral, y cuando se usan las tres cosas es lo que se conoce como triplex. Para hacer una buena imagen de doppler color, tenemos que, primero que todo, tener una buena imagen en modo B. Si la imagen en modo B no es buena, el rendimiento del Doppler tampoco va a ser bueno. ¿Qué va a detectar el Doppler? El Doppler va a detectar
la presencia de sangre dentro del vaso sanguíneo, la dirección de la sangre, y por convención está definido que el rojo es lo que se acerca hacia el traductor y el azul es lo que se aleja del traductor. Para tener un buen espectro a nivel de la imagen espectral, de la escala espectral, tenemos que tener el ángulo de insonación entre 30 y 60. Si tenemos más de 60, la imagen se empieza a ver borrosa y el espectro empieza a cambiar. Tenemos también que tener en cuenta la muestra de volumen, que es lo que se usa para medir el flujo, que tiene que ser lo más pequeña posible y ubicarlo en el centro del vaso para poder obtener realmente una señal fidedigna. Acá tenemos una imagen donde podemos ver en azul la vena femoral común, azul con ligeramente rojo, que es lo que sería la vena safena mayor, y la arteria hacia la derecha, que está con azul y rojo, ya que la arteria, al tener una onda refleja, vamos a ver que torna del rojo al azul en forma permanente. Esta imagen es una imagen color, en la cual no es buena, ya que tiene mucha ganancia, por eso el color sale fuera de los bordes de la estructura anatómica. Entonces no nos permite ver bien la estructura anatómica. Recordemos que el Doppler es una señal o una imagen sobrepuesta sobre la ecografía modelo. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos un estudio, ver la barra de colores, que es lo que está a la izquierda, que tiene número de 10, y lo que está hacia arriba en amarillo, amarillo con rojo, es lo que va hacia el traductor, y lo que está en azul es lo que se aleja. Si hacemos, en este caso que estamos viendo la vena safena mayor, la estamos viendo en azul porque se está alejando. Si estuviera en rojo diríamos que esa vena está insuficiente como está acá abajo, pero acá hay una trampa, esta vena no está insuficiente, lo que está cambiado es la escala de colores. Fíjense que el azul está arriba y el rojo está abajo. Siempre cuando vean el estudio y se los informen, presten atención en la escala de colores, porque hay veces está cambiado y le van a informar mal el estudio. El Doppler espectral es como estamos viendo acá, es fásico, varía con la respiración, en inspiración se corta y en expiración sube la sangre y da una imagen fásica. Cuando la imagen no es fásica, es una barra continua, quiere decir que hay una obstrucción por encima de la vena que estamos estudiando. Esta es una mala imagen del Doppler espectral que se llama imagen especular y está producida porque el traductor está puesto a 90 grados. Si nosotros lo bajamos al traductor a menos de 60, la imagen se corrige y queda por debajo de la línea de vaso, línea que se llama abscisa. Acá tenemos, en este cuadro, en el cuadro superior izquierdo, tenemos la arteria femoral común, la vena femoral común y la vena safena en azul. Y hacia abajo vemos en rojo una vena, que esa vena no está insuficiente. ¿Por qué está en rojo? Porque se dirige hacia el traductor y es la vena femoral compleja medial. Está justo siempre enfrente de la desembocadura de la vena safena. Si nosotros le ponemos el ecodoppler espectral, vamos a obtener un espectro que está por encima de la abscisa, pero no es porque esté insuficiente, sino porque se dirige hacia el traductor. Y acá a la derecha tenemos una imagen que se llama pseudoespecular, porque está tomando el flujo hacia abajo, el flujo normal de la vena femoral común, pero como se mezcla con el flujo que viene de la vena circunfleja femoral medial, se ven también espectros por encima, pero como podrán ver, no es simétrico. Hay una cierta simetría, entonces ese es el pseudoflujo o pseudoespeculación. Otro de los métodos que usamos es el angiopower. El angiopower es una dependencia de lo que sería el Doppler, y como la palabra dice power, utiliza el mayor poder de concentración de color de la imagen para dar la coloración
o la presencia de flujo en sangre. ¿Cuál es lo que tiene a favor este método? Que permite dar presencia de sangre dentro de un conducto y no es dependiente del ángulo de insonación. Pero ¿cuál es la desventaja? Que no nos da dirección de la sangre, no sabemos si va hacia el traductor o se aleja. En los aparatos modernos ahora tiene el angiopower direccional, que se llama. El venoso se tiñe de color azul y el rojo arterial, como se ve en la parte derecha. Esta imagen se llama imagen de B-Flow, que no depende del Doppler, sino, como la palabra lo dice, B-Flow utiliza la escala de grises del mismo ecógrafo y usa como contraste la masa globular. Sirve para, la ventaja que tiene es que no está dependiente del ángulo de insonación, permite detectar el flujo dentro de las paredes, no hay lo que se llama blooming, porque no sale fuera de la pared, y permite estudiar con detalle la estructura de la pared o alteraciones de la pared del vaso. Se usa más que nada para la parte arterial o en especial en la parte carótida para ver úlceras carotidias o placas blandas. En vena en realidad es poca la utilidad que tiene, más que nada se usa para trombosis cuando hay dudas si hay flujo o no hay flujo y el Doppler no lo detecta. Bueno, Christian Doppler, que en 1845 describió el efecto Doppler con la locomotora. Anatomía ecográfica. ¿Cómo se estudia el paciente? El paciente siempre para estudiar insuficiencia venosa se lo estudia de pie, el paciente parado, con la pierna que se va a estar en estudio, se coloca ligeramente hacia adelante, flexionada, con la punta del pie ligeramente hacia afuera. En la zona inguinal, que vamos a tener la famosa imagen del ratón Mickey, en el cual la oreja derecha es la arteria femoral común, la cara es la vena femoral común, y a la izquierda es la vena safena, como la podemos observar acá abajo, en una imagen de ecodoppler. Pero no siempre la imagen del ecodoppler es de esa manera, como si fuera la típica cabeza de ratón. Muchas veces la vamos a ver como en la lámina que está superior izquierda, como si fuera la cola de la ballena o bifurcada, en el cual hacia la derecha la vena accesoria anterior de la safena y hacia la parte interna la vena safena mayor. Hacia la derecha vemos un corte longitudinal donde se ve la válvula preterminal de la vena safena, y en la imagen de abajo en azul cómo ingresa la sangre, atraviesa la válvula, y en rojo es la ligera reflujo fisiológico que tiene la válvula para que se pueda cerrar. En la parte media, o sea, a la altura del triángulo de Scarpa, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el famoso ojo egipcio, donde vamos a encontrar en la parte inferior, que es el párpado inferior, que es la fascia muscular, hacia arriba, la fascia safena, en el interior lo que sería el iris del ojo es la vena safena, y a los costados vemos dos laminitas que son el ligamento safeno, que es lo que sostiene la vena safena y no deja que se dilate. Y la lámina de abajo es un corte longitudinal de la safena, que es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos punciones, porque la mayoría de los colegas hacen punción con corte longitudinal. En esta imagen lo que quería mostrarles es una imagen. A la derecha vemos un ganglio inguinal, vemos arriba a la izquierda vemos un ganglio inguinal, a la derecha arriba vemos el flujo venoso del ganglio inguinal, y hacia abajo vemos el flujo arterial del ganglio inguinal, y acá vemos en la placa de abajo y a la derecha cómo el ganglio separa lo que es la vena safena de la vena accesoria anterior de la safena izquierda. Este es un corte longitudinal de la unión safeno-femoral, donde vemos la vena femoral común, la vena safena y la desembocadura de la vena
subcutánea abdominal, que es muy importante para los que hacen láser o radiofrecuencia, tenerla en cuenta como referencia hasta dónde llegan con la fibra. La imagen de arriba a la derecha es con el método B-Flow, para que vean cómo se observa la sangre y cómo entra la sangre a través de la vena pudenda. Acá hay un ligero video para que puedan ver cómo circula la sangre. Esta vena es insuficiente. Y acá tenemos una vena safena mayor y una vena accesoria, las cuales las dos son insuficientes. En la región poplitea, ¿cómo lo vamos a estudiar? El paciente de espalda a nosotros, donde vamos a observar, en la región poplitea vamos a ver desde la superficie hacia la profundidad, la vena safena menor y la vena poplitea. Abajo es un corte longitudinal de la vena donde se observan las valvas de la vena poplitea, que la vena poplitea tiene entre 1 a 3 valvas. Acá vamos a ver en la región poplitea, en color, la vena poplitea cómo se colorea. Arriba y a la derecha tenemos un corte longitudinal de las distintas estructuras venosas que vamos a encontrar, yendo de la superficie a la profundidad. Vamos a encontrar la vena safena externa, la vena gemelar, que acá hacen un tronco común para ir a desembocar en la vena poplitea. En esta imagen podemos ver la vena poplitea, la vena safena menor y la prolongación cefálica de la vena safena menor. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, que muchas veces vamos a encontrar en los pacientes, es la presencia de los quistes de Baker, que lo vamos a encontrar en la parte interna. No obstante eso, ustedes cuando encuentren esa estructura, siempre pónganle en Doppler o el angiopower para descartar que no sea una estructura vascular. La vena gemelar, ¿cómo la vamos a ver? Recordando siempre los anteojitos de John Lennon. Fíjense ahí en esa imagen cómo se ven, como los anteojos de Lennon. Y ahí se ve las dos venas gemelares, y lo que se ve al medio chiquito es la arteria que acompaña a ambas venas gemelares. Bueno, ¿qué es la insuficiencia venosa? La insuficiencia venosa es el aumento de la presión venosa debida por trombosis o por reflujo venoso o mixto. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Como habíamos dicho, comienza el ecodoppler a nivel de la zona inguinal, donde vamos a encontrar la unión safeno-femoral. Al paciente se le hace hacer maniobra de provocación de reflujo usando la maniobra de Valsalva para ubicar en la unión safeno-femoral. Y cuando uno va descendiendo, hay veces la maniobra de Valsalva no es suficiente, entonces yo personalmente recurro a la maniobra de aguas arriba o bien a la maniobra de Paraná, que es hacerle inclinar ligeramente hacia adelante y volver para ver si existe reflujo. ¿Cómo se va a manifestar reflujo? El flujo normal, como se ve en la placa de abajo, y se observa cuando hace maniobra de Valsalva, flujo por encima de la abscisa. Acá tenemos una imagen de una paciente que en la zona inguinal izquierda se ve una saliencia y se ve un trayecto varicoso sobre la pierna. Vemos ante maniobra de Valsalva, vemos el reflujo que tiene, vemos abajo la dilatación que mide casi 89 milímetros esa vena safena, y vemos el reflujo persistente ante una maniobra de Valsalva. Este paciente presenta varices en la cara anterior de la pierna. Fíjense en que tiene en la placa de arriba, tiene la unión safeno-femoral, vean el movimiento de las válvulas, y hacia abajo, ante maniobra de Valsalva, fíjense en el reflujo que tiene, y todo lo que queda por fuera no es que sea blooming, que es lo que sale, sino eso se llama frémito vascular, que es el movimiento de la pared que lo capta el Doppler con distintos colores. Este paciente
presenta una varice que comienza en el tercio medio del muslo y se dirige hacia abajo. En la placa de arriba vemos cómo sale la bifurcación de la vena accesoria superficial medial. Lo que nosotros realmente vemos en este sector no es la vena safena, sino que la accesoria medial, no confundir. La vena safena normalmente no se ve porque está dentro del compartimento safeno, entonces hace imposible verlo. Lo que nosotros vemos son las tributarias de las safenas. Ante maniobra de Valsalva vemos abajo, en la placa de abajo, cómo hace reflujo. Acá abajo vemos en un corte transverso, en el ojo egipcio vemos la vena safena interna y hacia afuera vemos, hacia arriba, perdón, la vena safena medial de la safena. Acá la vemos con color y a la derecha vemos lo que es la perforante de reentrada, que generalmente es rara a veces encontrarla. Normalmente la perforante reentrada no se le hace nada, es digamos, cómo retorna después de hacer un trayecto la varice nuevamente al sistema profundo. Esta paciente presentaba edema, trastornos de hiperpigmentación, trastornos tróficos en la pierna derecha. Se observa una perforante de Hunter insuficiente, como se ve en la placa superior derecha, y hacia abajo, ante maniobra de Valsalva, el reflujo. Esta paciente es una chica joven de 21 años que consulta por importante cantidad de varices, donde se observa la presencia de reflujo a nivel de la unión safeno-femoral, una vena safena casi de 9 milímetros, y en el Doppler espectral, si bien no es tan prolongado el reflujo, pero sí es importante tener en cuenta la velocidad, el salto grande que hace el reflujo, lo que indica la severidad de la enfermedad de reflujo a nivel de la unión safeno-femoral. Esta vena es una accesoria de la safena, fíjese en la ubicación que tiene. Nosotros vemos cuando emerge de su compartimento propio y ya se a nivel subcutánea y recorre todo el muslo y parte lateral de la pierna para volver por la parte anterior de la pierna. Vemos el reflujo en la parte superior y cómo se ve la accesoria a nivel subcutáneo. Esta paciente es una paciente que consulta por esos golfos varicosos, se le realiza el ecodoppler con trastornos tróficos severos. Ahí van a ver ante maniobra de Valsalva el reflujo que tiene, con una importante dilatación de la accesoria anterior de la safena. Y acá vemos la vena epifacial. Esa no es una vena safena, sino una epifacial porque está fuera del compartimento safeno. Esta paciente también es una paciente que consulta por trastornos tróficos. Se le realiza el ecodoppler donde se observa insuficiencia a nivel de la unión safeno-femoral, como la podemos observar. Acá podemos ver en el compartimento safeno la vena safena y por fuera la vena accesoria medial de la safena. Vemos cómo la vena safena va saliendo del compartimento y acá vemos en un corte longitudinal cómo el flujo sube ante maniobra de agua arriba y cómo baja. Exploración de la región poplitea. Dijimos que se hacía de espaldas al operador, comenzando por la parte media, donde observamos una vena safena dilatada de aproximadamente 69 milímetros de diámetro, cuando normalmente tiene que medir menos de 3 milímetros y medio, con el Doppler color. Fíjense, ante maniobra de Paraná se ve rojo, y tengan en cuenta la barra de colores que está indicando que el color va hacia el traductor, y ante el Doppler espectral vemos cómo marca el reflujo por encima de la abscisa. Este otro paciente que presenta un paquete varicoso a nivel de la pantorrilla, vemos la vena safena totalmente insuficiente y vemos las tributarias de la safena. Esta paciente presenta varices a nivel de la región poplitea.
en la parte superior vemos cómo esa varice perfora la aponeurosis para ir a ubicarse, para ir a unirse o tributar en la poplita y no pertenece al sistema de la safena menor, son las perforantes de la fosa poplita, y acá vemos el reflujo que presenta esa paciente. Este paciente presenta una perforante de Hatch insuficiente, donde podemos ver en la placa superior el reflujo ante maniobra de Paraná, vemos la dilatación y vemos todas las tributarias subcutáneas que tiene a nivel de muslo y pierna. Insuficiencia venoganglionar. Como yo le explicaba anteriormente, los ganglios están conectados directamente a todas las venas de la región safeno-femoral. Esta paciente consulta por la presencia de esa varice que se encuentra en la cara anterior del muslo. Cuando le hago el ecodoppler, el sistema safeno está normal, pero se observan esos ganglios. Ante maniobra de Valsalva, el ganglio presenta insuficiencia, y fíjese en la placa inferior el reflujo que presenta ese ganglio que llenaba toda esa vena. Sé que esa vena procedía de forma primaria de una insuficiencia venoganglionar. También es bastante común observarlo en pacientes operados. Es un paciente que le ha recidivado la varice, donde se observa el paquete varicoso a nivel de la región del triángulo de Scarpa, se ve el ganglio inguinal, y ante maniobra de Valsalva podemos observar el reflujo a nivel del ganglio. Aneurisma venoso. ¿Qué son aneurismas venosos? Cuando la vena aumenta su calibre 50% más del calibre normal que presenta. Este es una paciente que presentaba un gran aneurisma a nivel de la unión safeno-femoral y en el tercio proximal de la vena safena mayor. Este aneurisma es un aneurisma de la vena femoral en el tercio medio del muslo. Fíjense cómo está dilatado. El color no es porque esté insuficiente, sino porque está invertida la barra de color. Fíjense a la izquierda abajo, está invertida la barra de colores. Este es un aneurisma de la fosa poplitea por una perforante de la fosa poplitea grande, muy dilatada, la cual se llena las varices y termina desembocando en la vena safena menor y haciéndola insuficiente a la vena. Trombosis venosa. ¿Qué es la trombosis venosa? Es la formación de un coágulo, un trombo dentro del interior del sistema venoso. Puede ser superficial o profundo. Profundo son todas las venas aquellas, como habíamos dicho, que acompañan a las arterias. Superficial, todo lo que se encontraba por encima de la fascia muscular. Si ustedes pueden observar la pierna izquierda, se la ve cianótica, se le hace el ecodoppler y se comienza a nivel inguinal y se observa el trombo que abarca toda la vena femoral común y también la unión safeno-femoral. Esta paciente consulta por dolor, intenso dolor en la región de la pantorrilla izquierda, la habían visto antes, la habían tratado por desgarro muscular, me vuelve a consultar, le hago un ecodoppler y se observa trombosis de la vena gemelar. En la parte superior se ve un corte transversal y en la parte inferior un corte longitudinal de cómo se observa el trombo a nivel de las venas gemelares. Perdón. Esta paciente consulta por dolor en la pantorrilla izquierda. No está dilatada, simplemente presentaba mucho dolor e impotencia funcional. Se le hace un ecodoppler, se observa trombo en la vena poplitea y también se observa una insuficiencia de la vena safena menor. Se le da tratamiento, a los 45 días vuelve a control, donde se observa la vena safena dilatada. Fíjese la insuficiencia de la vena safena ante maniobra de Paraná. En la placa superior derecha se encuentra la vena poplitea en un corte longitudinal con sinequias, que se llama la recanalización del trombo, y hacia abajo van a ver cómo el trombo circula entre esas sinequias o la recanalización parcial de la vena poplitea.
Este paciente es fresquito, vino hoy a la consulta con dolor del día sábado. Le hago un ecodoppler y en la vena femoral común, que se encuentra en el cuadro superior derecho, presenta flujo fásico. En el tercio medio del muslo se observa la vena ya no colapsable, con ausencia de flujo. La vena poplitea presenta trombos. Esos trombos tienen una característica media blanca, lo cual indica que el proceso no venía de 4 días atrás, sino que ya traía más días. Las venas gemelar también están trombosadas y se observa en la parte inferior derecha el edema del tejido celular subcutáneo, como se observa como si fuera panal de abeja. Esta es una paciente que consulta también por dolor en la parte inferior de la pierna. Presentaba varices importantes a nivel de la unión safeno-femoral. Ahí vemos la vena safena en el cuadro medio, la insuficiencia que tiene, y abajo, en el tercio medio, vemos que la vena safena se encuentra trombosada. Esa es la causa del dolor de la paciente, aparte de sus varices. El plexo venoso solar, que pertenece al sistema venoso profundo, normalmente no lo podemos ver, pero sí lo podemos ver cuando se trombosa. Este paciente consultó por dolor intenso en la pierna, impotencia funcional, no presentaba edema, porque cuando los músculos del sistema posterior, al encontrarse en un compartimento no extensible, es difícil que den edema, pero sin mucho dolor en la línea media. Se le hizo un ecodoppler y se observa el trombo en la vena del plexo del sóleo. Este paciente presentaba dolor en la pierna izquierda. Se le hizo un ecodoppler y se observa trombosis de la vena safena menor y trombosis de la vena femoral que entraba a través de una vena perforante. Esta paciente es un posparto de 10 días, tenía como antecedente de tener trombofilia, estuvo anticoagulada todo el embarazo, le hicieron cesárea. A los 10 días, cuando le sacan los puntos, le suspenden la anticoagulación, y al día siguiente hace una trombosis masiva de todo el sistema venoso superficial derecho. Observen cómo se ve el callado de la vena safena y parte de las venas vulvares trombosadas, la cual hubo que volver a anticoagularla. También es importante tener en cuenta la trombosis del miembro superior, si bien no es el tema de hoy, pero es importante saber que en el miembro superior también hay trombosis. Este chico estaba un muchacho de 22 años, haciendo gimnasia, sintió dolor en la región de la axila, no le dio importancia y consultó a los 4 o 5 días. Si ustedes ven, ya se observa circulación colateral en la parte clínica, se le hace el ecodoppler donde se observa la vena subclavia trombosada, y hacia arriba, con cambio de color por la aceleración del flujo, la vena cefálica cuando va a desembocar posterior al trombo en la vena subclavia. Esta es la primera paciente que empezamos a ver. ¿Qué es lo que tenía? Esta paciente estaba operada de safena. Podemos ver en el cuadro superior derecho el compartimento safeno vacío. Tenía trombosada la vena accesoria posterior de la safena a nivel de la pierna, esa es la causa del dolor, y en la zona inguinal derecha presenta un cavernoma que nace de venas de la unión safeno-femoral, y de ahí distribuía todas las venas a nivel del muslo. Ecodoppler arterial. El ecodoppler arterial es similar al ecodoppler venoso, solo que hay que calibrar, usar el preseteado de arterial, porque va a tener la velocidad del color van a ser mayor, van a ser entre 30, 35, incluso hasta 45, que nos va a permitir ver la presencia a través del modo B, alteraciones en la pared de las arterias, en especial las placas, o bien dilataciones de las arterias. El color nos va a dar la característica de que estamos ante un flujo laminar. El cambio de color, como si fuéramos mosaicismo, eso nos está indicando que estamos ante una estenosis, y el Doppler espectral se va a caracterizar por una onda de 3 picos, una onda ascendente, que es la número 1, que es la sístole arterial, la 2, que es inversa, que se encuentra por debajo de la abscisa, que es el comienzo de la diástole, y la 3, que es la diástole tardía.
Cuando el vaso empieza a perder resistencia, lo común es que la onda número 2 se vaya perdiendo, o también en un caso fisiológico se puede perder sin que el paciente tenga enfermedad arterial, como puede ser un paciente que viene de haber caminado mucho. Si le hacemos inmediatamente el estudio, vamos a encontrar que la onda número 2 está borrada por vasodilatación. También lo vamos a ver en los pacientes que están con infección en las piernas o una erisipela. La onda número 2 se borra sin que sea patológica. Acá en esta imagen podemos observar en la parte superior izquierda, observamos la arteria femoral común con una placa en su cara posterior, una fibrolipídica, birefringente, no es cálcica porque no tiene cono de sombra. Este mismo corte la vemos en un corte longitudinal donde vemos la placa en forma irregular. Acá sí ya podemos ver cono de sombra, y podemos ver la onda trifásica de la cual yo le hablaba. Acá en este paciente observamos la arteria femoral común, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda, la onda trifásica, y como podrán ver, en el Doppler es una imagen homogénea, lo cual me indica que no hay ningún tipo de lesión, y lo que estamos usando acá sería el triple. A la izquierda vemos la arteria poplitea, de donde se desprende la colateral que era tibial anterior. Abajo a la izquierda de su pantalla van a encontrar la arteria tibial posterior con una onda trifásica, y a la derecha la arteria pedia con onda trifásica. Este es un estudio normal. Este paciente consulta por gangrena, es un paciente diabético, por gangrena en el primer dedo del pie derecho. Se le realiza un ecodoppler. En la arteria femoral común derecha presenta una onda trifásica sin alteraciones. La poplitea lo mismo, y la onda de la tibial posterior y la onda pedia pierde la onda número 2. ¿Por qué? Porque está con infección el paciente, pero ¿qué me dice esto? Que el flujo de esta pierna es normal, que yo a este paciente no hace falta que le haga arteriografía y lo puedo amputar sin hacer arteriografía. Como acá se ve, este paciente está amputado hace 45 días y la placa de la derecha ya es el cierre total de la herida. Eso me indica que el ecodoppler estaba dentro de lo correcto. Esta paciente es una paciente diabética que consulta por dolor en el dorso del pie con una placa de gangrena seca sobre el quinto pie. Se le realiza un ecodoppler con imagen ya monofásica a nivel de la femoral común. La femoral superficial presenta placas, ustedes podrán ver un flujo todo irregular. La arteria poplitea presenta una onda monofásica con un importante componente diastólico, se ha perdido la segunda onda, lo cual me indica que hay una vasodilatación distal. La peronea izquierda presenta también onda monofásica continua, al igual que la arteria tibial posterior y pedia, lo cual me está indicando que este paciente tiene una isquemia severa con velocidades bajas. Es lo que van a conocer como onda tardus parvas, porque demora en subir y son de baja magnitud, baja velocidad. Se le hizo una arteriografía donde se observa, como se veía en el estudio anterior, la arteria femoral superficial tapada. Se observa también obstrucciones a nivel del tronco tibio peroneo. Se le realizó una angioplastia. Ahí se puede observar de la izquierda a la derecha el balón a nivel femoral, en la pierna superior y en la parte inferior de la pierna, quedando de esta manera la arteria. En este momento el paciente está cursando con buenos resultados. Este paciente consulta por escaras en los pies, gangrena seca, en los dorsos del pie, en tobillo y talón. Se le realizó un ecodoppler donde se ve en la poplitea onda monofásica continua de baja velocidad, que es una onda tardus parvus, al igual que la tibial posterior peronea, y abajo lo que podemos ver la presencia de flujo con el modo B-flow. Ahí podemos ver la presencia bien y certificar que esa arteria tiene flujo. Ahí lo ven en el video cómo se ve en color.
se le realizó una arteriografía, se ve la vena femoral común y el compás femoral normal. A nivel del tercio medio se observa una oclusión subaguda que llega hasta la arteria poplitea, y distalmente podemos ver la vena tibial y pedia. En la imagen de la izquierda es una imagen anteroposterior, la de la derecha es de perfil, lo que nos confirma lo que vimos en el estudio de Ecodoppler está dentro de lo cierto. También podemos ver a través del ecodoppler arterial aneurismas, como en este caso, este paciente tiene un aneurisma de arteria poplitea. Fíjese en la imagen del ecodoppler, la luz residual que queda y el trombo periluz. El trombo siempre que se produce en todos los aneurismas, y es por una cuestión hemodinámica. El flujo arterial siempre es un flujo laminar. Al dilatarse la arteria, ese flujo deja de ser laminar y pasa a ser un flujo turbulento y va pegando las distintas estructuras de la sangre en la pared, y el colesterol se van uniendo, todo eso haciendo una masa para igualar el calibre que se encuentra de la luz por encima y por debajo del aneurisma, para que el flujo siga continuando siendo un flujo laminar. A este paciente le hicimos una angiotomografía donde se observa el aneurisma, y como era una cirugía muy grande y el paciente no se negó totalmente a operarse, lo que le hicimos, que no está muy descrito, hay muy pocos casos, le pusimos un stent cubierto y con buenos resultados. Bueno, terminamos con esto, nuestra cabeza redonda para permitir al pensamiento cambiar de direcciones. Muchas gracias. Excelente presentación, Jorge. Gracias por todo este realmente repaso completo de lo que es el ecodoppler arterial y venoso. En primer lugar, voy a llamar al doctor Hugo Navas. Hugo, si puedes abrir tu micrófono, alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, una extraordinaria revisión, tiene una capacidad de síntesis impresionante, muy difícil hablar de ecodoppler venoso, que es tan complejo, y encima agregar información sobre el eco arterial. Yo creo que importante como punto clave, porque hay muchos estudiantes de posgrado y seguramente médicos generales que se están iniciando en la formación flebológica. El doctor Ríos mostró en todos sus países un dato importante, porque el ecodoppler lo que pretendemos es que nos dé una información no solamente anatómica, sino hemodinámica. Y mal podemos tener información hemodinámica si al paciente lo tenemos en reposo. Y él describió varias maniobras que utiliza, entre ellas la de Paraná, que se puede hacer, y la compresión manual, pero en todo caso con el paciente de pie. Obviamente se puede hacer un ecodoppler venoso y tener información apropiada con el paciente acostado, pero fundamentalmente si lo que está buscando es trombosis. En un paciente que consulte por una emergencia, pues, y si no está en buenas condiciones, usted puede buscar lo que necesita con el ecodoppler. Ahora, importante, cuando el ecodoppler se hace con intención, eventualmente de planificación terapéutica, hay algunos datos, yo entiendo que por razón del tiempo quizás no se pueda dar todo, pero es importante precisar alguna información adicional que tiene que ver con alteraciones anatómicas, con el flujo, dónde comienza y dónde termina, el reflujo, dónde comienza, dónde termina. Todo eso es importante para el cirujano, en el caso de que el cirujano que va a atender al paciente no sea el mismo que hizo el ecodoppler, que dijimos al principio que lo ideal es que lo haga la misma persona que va a tratar al paciente. Pero es importante para cuando no es la misma persona, quizá quien hace el estudio nos interesa mucho en las conclusiones esa información. Es muy genérica, muy escueta, quizá un informe donde se nos diga insuficiencia de la vena safena mayor. Eso no nos dice nada, porque la insuficiencia puede ser de un segmento de 5 centímetros, 10 centímetros, o puede ser toda la vena, que es inusual. Generalmente es hasta el tercio superior de la pierna, y eso es una información valiosa para la persona que va a tratar. Creo que el doctor Plaquín va a hablar un poco más adelante sobre eso, porque entiendo que va a comentar algo sobre lo que es la cartografía venosa basada en el... Muy bueno. Lo otro,
que nos ha resultado difícil y complejo quizás aceptar los consensos en los cambios de las nomenclaturas. Y bueno, por costumbre, por uso y costumbre, usamos lo que hemos aprendido tradicionalmente y cuesta un poco hacer ese cambio. Respecto a eso mismo, iba a comentar que, por ejemplo, en lo que respecta a las descripciones de las ondas ecodoppler en los estudios arteriales, hay incluso ya consensos para tratar de que todo el mundo describa las ondas de la misma manera. Y porque si se toman 10 personas que hagan una descripción de un estudio de ecodoppler arterial, probablemente se tienen 10 descripciones distintas de las ondas que se ven. Entonces, importante eso. Mañana precisamente hay una reunión de Adivani, donde se va a discutir algo de eso. Y es importante tener toda esa información. Cuesta un poco, siempre hay resistencia al cambio, pero los cambios hay que hacerlos cuando conviene, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper importante, me parece muy valiosa toda la información que dio el doctor Ríos y bueno, tenemos la suerte de tener una persona experimentada que en unos pocos minutos nos está vertiendo toda su experiencia en esta presentación y lo felicito. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Hugo. Excelente. Vamos a seguir con el doctor Ernesto Intriago. Por favor, Ernesto, si abrís tu micrófono, el presidente actual de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Ernesto, si estás con nosotros. Sí, gracias, doctor Kanata. Felicitaciones, doctor Río. Como lo dijo el doctor Nava, fue muy preciso en el diagnóstico y realmente hoy por hoy la ecografía Doppler en lo que llamamos el laboratorio vascular constituye una herramienta muy importante para planificar y diagnosticar correctamente la patología arterial venosa o descartar enfermedades asociadas o tromboembólicas, ¿no? O pacientes asociados que nos consultan también con linfedema. Realmente es un método preciso, al alcance de todos, y hoy por hoy en la mayoría de los especialistas lo pueden contar. Realmente es una herramienta muy útil y precisa para hacer una cartografía prequirúrgica. Realmente, como lo dijo Hugo, hoy día vi una paciente, por decirte, obesa, realmente vino con una derivada por unas varices, pero realmente eran varices más superficiales. Las afenas de ella realmente estaban hipoplásicas, y lo que tenía era realmente un paciente con una claudicación arterial. Venía asociado con una úlcera mixta en este caso, ¿no? Entonces es importante tener esta herramienta al alcance de todos. Lo demás, como lo explicaste, sería redundar en los conceptos vertidos, muy claros y precisos para tener una idea clara sobre este examen. Así que gracias. Ernesto, antes de que te vayas, el mensaje que tienen que tener para llevar a casa a mis residentes, algo corto sobre el ecodoppler y la importancia de eso. Bueno, es muy importante que los estudiantes o los médicos que están en la consulta de atención primaria sepan solicitar el estudio. Normalmente dicen, envío a un paciente para hacerle un ecodoppler. No sabe si es arterial, es venoso, cuál fue la causa, la razón por qué le pidieron. Hay preguntas precisas, cortas para orientar, tanto, bueno, normalmente nosotros lo podemos hacer, pero cuando lo mandan a un ecografista general, normalmente hay que aportar el mayor dato clínico para obtener a sí mismo la mejor respuesta del estudio que nosotros queramos. Este estudio es muy útil, pero hay que saber buscar qué es lo que vamos a encontrar, realmente sacarle el máximo provecho. Entonces, no olvidarse la parte o la correlación clínica ecográfica para tener un mejor diagnóstico. Gracias, Víctor. Gracias. Seguimos adelante con el doctor Lowell Kapnick. I know you will talk in English, Lowell, if you are over there listening to us, or if you leave, don't worry about it. Ok, seguimos adelante. El doctor Kapnick no está, tuvo un inconveniente. Doctora Caterine Garay, si usted puede abrir su micrófono y hacerle alguna pregunta como residente de tercer año, le escuchamos si tiene alguna pregunta o algún comentario en especial para el doctor Ríos. Hola, doctor Kanata, muchísimas gracias por este curso. Como residente de tercer año de la primera cátedra de clínica quirúrgica del Hospital de Clínicas, estamos muy agradecidos porque tenemos, como ya vimos hoy y en las clases anteriores,
a grandes exponentes dándonos clases muy importantes que nos ayudan muchísimo. Muy interesante, doctor Jorge Ríos, la ponencia de hoy. Nosotros vemos muchos pacientes con enfermedades vasculares y muy importante lo que acabaron de decir recién. Es muy importante el informe de la Eco-Doppler porque nosotros solemos presentarle a los jefes de servicios, por ejemplo, el doctor Kanata, la doctora Heidi, la flebóloga, los pacientes sin que ellos les conozcan y les mostramos los estudios. Y según su experiencia, hay pacientes o procedimientos que realizan con informe Eco-Doppler que estén mal o que vengan y informen otra cosa y cambian el pronóstico o el procedimiento que tienen que realizar con sus pacientes. No, primero y principal que uno tiene que tener ya una idea, si va a hacer un procedimiento, tiene que tener ya en base, en la cabeza, la idea clínica de lo que va a hacer. Segundo, cuando uno ve el informe ecográfico, tiene que correlacionar con lo que uno esperaba encontrar. Y si tienen duda, tienen que repetírselo al Eco-Doppler. Nosotros no solemos tener en nuestra formación el estudio de Eco-Doppler. Solemos preguntarle al doctor Kanata o a los especialistas, ellos nos suelen mostrar con diferentes pacientes, pero en nuestra formación no está a hacer Eco-Doppler o realizar nosotros en la atención primaria. A eso nomás me refería. Que sería importante, ¿verdad?, que se sume a nuestra formación, porque es importante saber ver las imágenes y correlacionar con la clínica. Excelente, doctora. Jorge, le voy a comentar esto y después te dejo a vos, porque vamos a seguir adelante, tenemos varios panelistas. Nosotros, la idea final es eso. La idea final es en algún momento sumarles dentro del currículum de cirugía general y de cirugía vascular y flebología la parte de Eco-Doppler, que es un hecho que vamos a sumar. Doctor, la importancia del informe. ¿Y cómo basás vos el informe, Jorge? Cortito, para que ellos tengan una idea de qué tienen que encontrar cuando leen un informe y evalúan eso. Cuando el informe cuando lo hago, pongo cómo se encuentra el sistema venoso profundo, primero si es colapsable o no colapsable por los distintos sectores, yendo siempre de la zona inguinal hacia la zona distal, la presencia de cómo son los flujos, si son flujos básicos o no son flujos básicos, si existe insuficiencia venosa, de dónde va la insuficiencia venosa y dónde termina, dónde se encuentra el punto de fuga, digamos, cuál es el trayecto varicoso hacia el cual se dirige el reflujo, y si se encuentra perforante reentrada o no perforante reentrada. Eso sería más o menos lo básico de un informe que ustedes tienen que tener. Gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora con el doctor Jorge Plaquín, que nos va a dar unas cuantas, nos va a presentar un poquito, después vamos a terminar con Javier y a continuación hacemos un paneo final. Jorge, sé que tenés la parte de cartografía, si podés preparar tu pantalla y seguimos adelante. Sí, bueno, ¿se oye bien? Sí, se escucha bien, Jorge. Bueno, ante todo quería felicitarte por este curso, agradecerte el hecho de poder participar en la formación de las generaciones que vienen, ¿no es cierto?, de compartir esto contigo, me da mucho gusto. Decirle a Jorge Ríos que prácticamente no nos deja nada para decir, o sea, él se hizo una suerte de clase magistral y nos dejó con pocas palabras, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer algún corte para todo esto. Básicamente lo que yo quería un poco hablar es de algunas inquietudes, como planteaba recién la residente, ¿no? En la cual, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Cómo tenemos que plantarnos frente a la solicitud del colega y con el ecógrafo y con el Eco-Doppler en la mano para obtener los datos que más le sirvan a nuestro colega, a quien lo está solicitando, ¿no es cierto? Y básicamente un poco tenía acá preparada en esta placa un poco lo que era inquietud de recién. Muchas veces vienen hola. órdenes en las cuales... Hola, ¿se oye? Sí.
Hola. Ya salgo de la otra. Bien, bueno. Se escucha bien. Ernesto, si tu micrófono está abierto, si puedes cerrar un poco tu micrófono, por favor. Seguí adelante, Jorge, te escuchamos bien. Seguimos entonces, que vienen órdenes y dicen, bueno, ecodoppler de miembros inferiores. Otros pueden venir pidiéndonos un ecodoppler venoso o sencillamente un ecodoppler, ¿no? Y creo que hay que tratar de sugerirle a nuestros colegas que hagan un poquitito más de redacción y que pongan un poco más en esa orden lo que necesitan. Insuficiencia venosa, evaluar los calibres, evaluar los reflujos, si existen perforantes, ¿está? Por otra parte, la ubicación, los transductores que vamos a usar, las posiciones del paciente y sobre todo el entorno hacen a que el rendimiento de nuestro estudio sea más óptimo. Básicamente se ha planteado en más de una ocasión la posición que tiene que tener el paciente sobre todo y encontramos que acá tenemos un paciente que está ubicado boca abajo y la pregunta es, ¿está bien o está mal? Acá tenemos un paciente que está de pie, ¿no es cierto? Y esta es la posición de pie en ambos casos, la que es más aceptada, por una razón muy sencilla. Cuando está de pie, los fluidos, con toda su presión y toda su columna de líquido, ejercen en todos los sentidos y en sentido vertical, que es cuando más presión va a través de las paredes de los vasos de los miembros inferiores. Esta, como decía recién, ¿no es cierto?, esta ubicación en boca abajo no es incorrecta si uno está buscando una trombosis en el sector popliteo gemelar, una lesión a nivel de los músculos. También podría ser válida para ver qué ocurre con una vena perforante, sobre todo de Hatch o de la parte posterior del muslo, por si se encuentra trombosada, y qué es lo que va a ocurrir con esta vena cuando el paciente está acostado, porque nosotros debemos recordar que el paciente se opera acostado, como es este caso. Podríamos decir a priori que esta es una mala posición para hacer estudio o incorrecta, pero luego de haber estudiado el paciente de pie, el acostarlo es la que nos va a mostrar la verdadera dimensión cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento por catéteres, como los que se utilizan en la actualidad, ya sea un láser o ya sea una radiofrecuencia, ¿no es cierto? Los parámetros normales, mucha literatura habla de parámetros normales que son similares a estos, donde en el callado podemos encontrar 6.5 milímetros de calibre, el tronco se acepta que 4 milímetros de promedio es normal, una medida promedio de una perforante es aproximadamente unos 3 milímetros, la vena safena externa lo mismo. El tiempo de tolerancia al cierre valvular, cuando uno tiene un paciente de pie y se le pide que haga un valsalva forzado con el objeto de estresar esa válvula y ver si tiene competencia, el tiempo de tolerancia al cierre se considera que debe ser de medio segundo o 500 centésimas. Entre el medio segundo y el segundo, por el momento los autores no establecen un estado de patología, o sea que diríamos que estamos en una zona gris. Más de un segundo y bueno, sí, es un reflujo comprobado, ¿no es cierto?, para cuando fallan estas venas, estas valvas. Una perforante insuficiente de más de 3 milímetros o que tiene una úlcera o lipodermatoesclerosis alrededor es un parámetro claro de insuficiencia. Por supuesto que creo que ya es demasiado tarde llegar a hacer diagnóstico por esto. Ahora, la gran pregunta es, los vasos que no tengan estos parámetros, ¿inmediatamente tenemos que ir y operarlos? Entonces vamos a comenzar a analizar otras cosas. Acá tenemos una secuencia, por ejemplo, de ecodoppler, que son distintas fotos tomadas con el transductor y vemos casi la totalidad desde la unión safeno-femoral con el ostium, con sus valvulitas. Esta es una vena perfectamente sana, donde se ven que tiene un calibre homogéneo, sin golfos, sin tortuosidades, y dentro de la fascia de desdoblamiento de la pierna. Y acá tenemos entonces la subcutánea abdominal que hace su abordaje al callado. Pero como les decía al principio, cuando charlaba fuera de la conferencia con los colegas, a mí me sirvió y me fue de suma utilidad los conceptos de la cartografía del doctor Claude Franceschi. Él tiene en la actualidad 78 años, es francés, nacido en Calenzana, y sobre todo, luego de la exposición del doctor Ríos, que obviamente le puso todos los nombres, inclusive
nos habló de los cambios, por ejemplo, del nombre de la vena femoral superficial por vena femoral, en la cual ya en la década del 90 proponía el doctor Franceschi, y muchos lo aceptamos de esa manera, eliminar un poco los nombres propios, reemplazándolos por redes. Estas se relacionan con las fascias de la pierna, o sea, las redes toman el nombre de acuerdo a su relación y a las adyacencias, y sobre todo con los tejidos duros de las fascias, y se relaciona con el estado de salud, con capacidad de drenaje de los vasos. No quiere decir que haya que pasarle por encima a los grandes profesores que le pusieron nombre, o a los grandes investigadores que han nombrado las venas con nombres propios o han rendido homenaje a otros, pero esto creo que le da un enfoque más práctico. Y en virtud de esto, las redes se configuran de la siguiente manera. Si nosotros entendemos que esto puede ser el corte de un muslo, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos de afuera hacia adentro la piel, tejido celular subcutáneo, las arterias, esto podría corresponder a un fémur, y todos los músculos en forma, por supuesto, esquemática, en la cual encontramos que las R1, como las nombraba el doctor Franceschi, son las que se encuentran debajo de la fascia de la pierna y debajo del desdoblamiento. Las R2 son todas aquellas que se encuentran dentro del desdoblamiento facial de la pierna. Y en esta vamos a tener 4 de ellas, que son las que típicamente vamos a encontrar dentro de las fascias con un desdoblamiento, que se aprecia muy claramente como el ojo de Horus o ojo egipcio, como decía el doctor Ríos. Y la principal de ellas, la que la mayoría de las veces es safena, porque está dentro de la fascia de desdoblamiento, es la safena interna. La safena anterior del muslo suele ocurrir lo mismo en su corto trayecto. La vena safena externa lo mismo, y la vena de Giacomini en la mayoría de los casos suele también estar envuelta dentro de un desdoblamiento facial, por eso estas se denominan R2. Y por último tenemos las R3, que son las que se encuentran en el espacio epifacial por fuera. Suelen constituir una red con las anteriores, y suelen ser muchas veces las que se tornan varicosas y traen a nuestro paciente a la consulta. Existe un cuarto, una red cuaternaria que comunica dos R2, o sea que comunica una safena con otra, y esto puede hacerlo por fuera de la fascia. Entonces tenemos que remitirnos al concepto de Shant, que es el que elabora como verdaderamente un circuito patológico. Y esto es lo que por ahí sí le vamos a poder sacar el jugo con nuestro ecodoppler. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de ubicar este Shant. Si el paciente viene a la consulta por una varice, es porque tiene otros 2 elementos que son, por ejemplo, Shant, una derivación o cortocircuito de un territorio a otro, condicionados por la existencia de un punto de fuga, como decía también hace un rato el doctor Ríos, un trayecto flebectásico, que es la varice que nos trae a nuestro paciente, y un punto de reentrada. También una mejora o un complemento a esta definición define que los shunts son derivaciones veno-venosas de sentido circulatorio contrario al fisiológico, y con estas palabras prácticamente está definiendo todo lo que está mal, lo que tenemos que documentar y lo que tenemos que informar en un parte o en un reporte para nosotros mismos cuando tengamos que operar, o para el colega que está necesitando una orientación, ya que nosotros tenemos la herramienta para el diagnóstico. Entonces vamos a encontrar que estos shunts o circuitos se inician, por ejemplo, en este caso tenemos en forma esquemática el sistema venoso profundo, bien podría ser el eje femoropopliteo, con su safena menor o safena externa, su safena mayor o vena safena interna, y una red que es de tipo R3, o sea, por fuera, que está en el espacio epifacial, y esta vena que se encuentra insuficiente toma su reflujo a partir de la R2 o vena safena interna. ¿Tá? En un estadio posterior, este reflujo continuo a través del tiempo puede generar una suerte de insuficiencia de la safena interna, generando un shunt tipo 3. No vamos a explicar en virtud del tiempo, ya que es un poco largo explicar todos los circuitos, pero Franceschi y sus colaboradores se han encargado de nombrar con cada uno de estos circuitos de acuerdo a las venas que participan. ¿Está? Entonces tenemos R1, R2 y R1, R3 y
fenómeno de reentrada a través de una vena perforante que lleva de nuevo la sangre al sistema venoso profundo para su retorno. En este esquema lo que se plantea es lo que es la cura hemodinámica, o denominada chiva, en la cual él lo que hace es, y se remite solamente al corte o a la interrupción del punto de fuga. Fue muy criticado y por ahí no ha prosperado en muchos de los colegas la idea de Franceschi por el hecho de que justo el tratamiento deja en algunos casos las varices puestas en el paciente y eso no ha sido, por supuesto, aceptado. Yo particularmente, si bien estoy de acuerdo con todo lo que hace la cartografía y ayuda, es de suma utilidad, me parece que dejar varices en los pacientes es de riesgo, de manera tal de que cuando se genera una fuga, por ejemplo, del sistema profundo R1, R2, R3 y reentrada, ocasionalmente se generan circuitos de recirculación de sangre en los cuales deben ser interrumpidos para evitar que las ectasias se hagan muy grandes. ¿tá? Y acá tenemos entonces un ejemplo más o menos de lo que nosotros tenemos que buscar con nuestro ecodoppler. Acá tenemos entonces una R1, R2, el sistema valvular, que en este caso está funcionando correctamente y corresponden a esta parte de nuestro esquema del circuito del shunt. La ectasia, que se manifiesta de esta manera, y es lo que trae, como le decía recién, a nuestro paciente a la consulta. Y por último, las perforantes, que en algún momento han tenido gran protagonismo. No. Sí. En otro momento sí, perdón. Continuamos. Entonces tenemos las perforantes, que acá acabo de poner una que es francamente patológica y vamos a ver por qué. Glowicki, en el trabajo que entregó en el Congreso Internacional que se celebró en Mónaco en el año 2010, mostraba este esquema que verdaderamente sintetiza muy bien lo que ocurre en los planos más epifaciales, los que están más cerca de la piel. Y vamos a ver que se reproduce un poco lo que explicaba recién, lo del punto de fuga, lo de la ectasia y la reentrada, pero esto en un plano superficial, para lo cual con nuestro ecodoppler podemos hacer diagnóstico de insuficiencias y circuitos patológicos de los grandes vasos, como también podemos hacer lo propio con circuitos muy pequeños y que se encuentran prácticamente cerca de la piel, como lo vamos a ver más adelante. En esta placa, por ejemplo, el paciente viene a la consulta por este paquete de telangiectasias, en los cuales vemos por aquí muy cerca de la piel, en una profundidad de 3.3 milímetros, una vena perforante que se encuentra en muslo, cara externa. Acá tenemos la fascia que oficia de contención para que cuando este músculo se contraiga genere una suerte de eyección de la sangre hacia los planos más superficiales, generando todo este proceso de congestión. De manera tal de que cuando uno puede clásicamente abordar un tratamiento con láser o con escleroterapia de esta cabeza de medusa de telangiectasia, y suelen ser aquellas que se manchan, se pigmentan o sencillamente son refractarias a un tratamiento porque el problema se encuentra directamente en esta vena perforante que es la que fuga a presión. Aquí vemos entonces en el plexo prácticamente subdérmico papilar una vena nutricia que va a ser la que alimenta todas estas. Y por último, podemos tener que este conjunto de venas pueda tener una reentrada, que son aquellas que son más rojas, esas cabezas de medusas que por ahí drenan mejor, y las que no tengan una reentrada que definitivamente se pierda o permanezcan congestivas durante mucho tiempo, son las que no tienen una reentrada efectiva y dejan un territorio francamente patológico porque no es drenado. Entonces, un poco también encontramos que para mí han tomado nuevo protagonismo las venas perforantes, básicamente por el hecho de que podemos encontrar diversos formatos y los colegas que tienen experiencia van a poder traer a ejemplo de que las venas perforantes no son tubulares como se muestran en los esquemas. Si en todo caso es muy difícil encontrar en la naturaleza que el orificio de entrada y el orificio de salida sean exactamente igual, y si son perforantes es porque ingresan o atraviesan a un músculo.
Si tuvieran los dos orificios exactamente iguales, las venas perforantes, al ser comprimidas por los músculos que las rodean en lo que se denomina la sístole muscular, que no es la sístole venosa porque eso se inicia cuando uno pisa la suela venosa de Leyer, desalojarían su contenido hemático exactamente igual en ambos sentidos. Pero en líneas generales encontramos situaciones como estas. No sé si se ve el puntero que estoy utilizando, pero vemos que tienen un orificio mayor y uno menor. De manera tal de que va a haber mayor movimiento o mayor cantidad de flujo cuando son comprimidas por fuera por el músculo, en el sentido que cada uno de los orificios le permite. Entonces, si nosotros tenemos un complejo perforante, de vena perforante, en el cual esta es la zona superficial y esta es la zona profunda, vamos a estar frente a una vena que drena en sentido fisiológico, en contrapartida de esta, que tiene un orificio mayor hacia afuera y menor hacia adentro, y drena en el sentido opuesto o en sentido antifisiológico o patológico. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa más, que el área donde van a atravesar estos fluidos se calcula con pi por radio al cuadrado, de manera tal de que el diámetro es el doble, y si lo llevamos al cuadrado vamos a encontrar que con solo un incremento de 1/3 de la sección de un vaso vamos a duplicar la sección, vamos a duplicar, es 2.56 con solo 1/3 del incremento, y vamos a más que duplicar con solo 1/3 de crecimiento, lo que significa que en una primera instancia, si una vena perforante tiene 2 milímetros y la llevamos a 2.6, vamos a duplicar su flujo y no entraría dentro de la clasificación de venas patológicas por su calibre en sí mismo. Estaríamos frente a una vena que estaría con mayor capacidad de flujo en su través. La fórmula del cálculo del volumen del cilindro la tenemos acá para que ustedes después se entretengan y dándose cuenta que pequeñísimos incrementos de calibre generan grandes movimientos de fluido por incremento de luz del vaso. Y acá me tomé el trabajo de tomar solo pocas fotitos, de esto tengo cientos de ejemplos, pero vamos a encontrar que las venas que fugan y que no tienen válvulas en su interior, generalmente es difícil encontrar válvulas en el interior de las venas perforantes. Creo que en nuestra estadística estamos en el orden del 9% de ellas, pero sí tienen una forma que tienen un comportamiento como si fuese valvulado. Y ustedes observen que el orificio hacia la profundidad, o sea, hacia el sistema profundo, hacia el interior del músculo, es de mucho menor calibre que el que va hacia afuera. O sea que una compresión externa de esta vena perforante genera francamente un jet de flujo hacia el sentido antifisiológico. De manera tal de que me traté de hacer una clasificación personal para que me ayude a identificar qué tipo de vena perforante tengo frente al transductor. Entonces encontramos que venas que tienen, las normales tienen un calibre menor, igual o menor a los 3 milímetros, una de reentrada puede tener entre 3 y 8 milímetros, y una de fuga pues, habitualmente tiene siempre más de 3 milímetros. El ostium mayor de una vena normal es predominantemente hacia el sistema profundo. El ostium mayor de una de reentrada es predominantemente hacia el profundo, y una de fuga es hacia el sistema superficial. El trayecto de una normal es corto, la de una de reentrada es variable y la de fuga también es variable. La ubicación predominan en cara interna infrapatelar, una normal, predominan en la mitad distal infrapatelar, una perforante de reentrada, predominan en la mayoría de las veces a nivel infrapatelar, y la de fuga, desde el hunter hasta el tercio proximal infrapatelar para generar un circuito. La función de una vena perforante normal es de redireccionar hacia el sistema profundo. Una de reentrada compensa fugas de estratos superiores, y a partir de este aspecto es donde, después de haber estado trabajando mucho tiempo junto con el doctor Segura, hemos trabajado más de 20 años juntos, él acuñó el concepto de perforante de hipercirculación o flujo hipercirculante en vasos que por ahí toman un sentido reverso o antifisiológico y se compensa a través de estas venas de reentrada. En cambio, las de fuga siempre dan un flujo patológico. Y por último, la manifestación clínica de una perforante normal es la normalidad. La manifestación clínica de una perforante de reentrada es compensar o normalidad de varices o adyacencias. Y por último, una de fuga tiene varices, congestión, edema, lipodermatosclerosis y úlceras en su entorno. También nos hemos tomado el trabajo
de antes de hacer procedimientos con láser, de tener, cuando tenemos monitores multiparamétricos como los que tenemos en la Fundación Favaloro, y hemos pinchado varias varices antes de iniciar un tratamiento. El objetivo de esto era ver el comportamiento de las presiones de las distintas venas tributarias y sobre todo identificar a ver qué es lo que ocurre cuando uno cierra verdaderamente un punto de fuga, que puede ser una perforante o un callado. Entonces, esto es en el estado prequirúrgico y vemos como la presión de la columna de sangre asciende sobre el catéter y acá se registra en las distintas en el monitor multiparamétrico. La realidad de las cosas es que cuando uno cierra el punto de fuga, que puede ser tranquilamente el callado, o puede ser una perforante que está funcionando en sentido antifisiológico, estas presiones automáticamente caen prácticamente a valores negativos, a veces cero y muchas veces en valores negativos. Lo que significa que una perforante que está funcionando correctamente y si su geometría es la correcta, con pequeñas contracciones musculares, aún con el paciente anestesiado, llevan en sentido fisiológico la sangre, compensando situaciones de hipercirculación. ¿Cómo se trata en todo caso un microshunt con una perforante de fuga? Y podemos hacerlo a través de una lámpara de transiluminación o un transductor que tenga más de 12 MHz sería lo ideal, de manera tal de que podemos ubicar esa perforante o el punto que genera la fuga hacia una cabeza de medusa como esta. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la B corta, que acá vemos también, tratándose del mismo vaso, del mismo esquema de venas patológicas, uno transiluminado y el otro a simple vista. Y acá vemos entonces cómo con el transductor en esta misma paciente y una agujita de 27G de 5 centímetros de largo, o sea, una 27 por 50, se realiza la inyección de una espuma dentro de una vena que está apoyada prácticamente sobre el plexo reticular y vemos cómo aparece entonces en el plexo subdérmico papilar y las venas que están en su entorno. Aquí vemos entonces cómo con espuma en la microescleroterapia se pone en evidencia el esquema de Glowinski con cientos de vasitos que están por debajo de los tejidos de la piel en el plexo subdérmico papilar. Y aquí vemos entonces como una pacientita que también le hicimos una ecoesclerosis, teniendo un punto de fuga en la parte posterior del muslo, como rápidamente se limpia todas estas venas que son las que traen a nuestra paciente a la consulta. Por último, acá voy a mostrar algunos rápidamente y en virtud del tiempo, algunas cuantas venas perforantes y su geometría, como se ve que hacia la parte proximal el orificio es de menor calibre que el que está hacia afuera. Acá tenemos una fascia de la pierna, los tejidos musculares, fuertes tejidos musculares, una vena perforante, y cómo el paso del tiempo y el ejercer presión sobre estas venas que no están contenidas por ninguna fascia, sino que están desarrollándose y serpenteando en el espacio epifacial, se incrementan su calibre y se hacen varicosas porque no tienen ningún tipo de contención. Acá varios puentes, digamos, de venas perforantes que están dentro del músculo, venas que ya son musculares, y acá constituye una vena perforante, entre todas generan una suerte de bombeo en sentido antifisiológico. Acá no vamos a redundar porque el doctor Ríos mostró unas cuantas venas perforantes y su flujo hacia afuera. Lo que quiero resaltar es el hecho de que como la presión de esta vena perforante por su geometría genera una suerte de dilatación importante de sus venas tributarias. Por último, acá también tenemos más ejemplos de estos y bueno, vamos a pasar rápidamente para no comprometer más el tiempo y dar paso a las preguntas. Por último, quería concluir diciendo que hay que tener en cuenta la iluminación, la comodidad del paciente en el consultorio, la posición del operador, la comodidad de él, ya que a veces hay que estar muchas horas, identificar circuitos patológicos para poder tratarlos en su totalidad, o sea, el punto de fuga, la ectasia que trae nuestro paciente, que es el motivo de consulta, y sobre todo tratar de identificar la reentrada para preservarla porque es nuestra aliada. Y por último,
realizar tratamiento adecuado en regiones exclusivas, o sea, sacar todo por sacar todo como se hacía antes, ha probado muchas veces que empeora las cosas. Así que bueno, desde ya muchas gracias y bueno. Puedes dejar de compartir, excelente como siempre, Jorge. Yo te aseguro que te vamos a llamar de vuelta. Vamos a pasar al doctor Javier Serralde para poder después terminar definitivamente con las preguntas del auditorio. Javier, te damos la posibilidad de que compartas pantalla, por favor, y nos das el último pantallazo de esta idea, de este curso que ya estamos elaborando para nuestros residentes en relación a lo que es la patología venosa y el ecodoppler. Si puedes abrir tu micrófono. Javier, necesitamos que abras tu micrófono. Ahora sí. Bien, perfecto. Muy bien, ahora sí estoy compartiendo pantalla. Pues muchas gracias al doctor Kanata por la invitación de formar parte en este curso de los residentes. Y bueno, ya prácticamente el doctor Jorge Ríos y el doctor Jorge Plaquín han hecho que he ido quitando muchas diapositivas, ¿verdad? De los que les iba a presentar. Pero bueno, pues finalmente es la experiencia que ellos nos pueden compartir, ¿verdad? Después de todos estos años realizando ecodoppler. Si bien yo nada más quisiera enfatizar entonces ya en algunas cosas, ¿verdad? Después de estas magistrales presentaciones, en el cual hay que considerar muy importante. Cuando pidamos un ecodoppler venoso, hay que especificar siempre qué es lo que queremos ver y muy importante indicar, ¿verdad? Y utilizar nuestra clasificación SEAP para que nosotros podamos orientar ya sea al radiólogo, al flebólogo, al ecografista, ¿verdad? Quien vaya a hacer el estudio, cuál es el estado del paciente y lo que nos interesa ver. En el reporte perfectamente se ha dicho, la posición del paciente es muy importante, ¿verdad? La bipedestación, únicamente utilizar el paciente en decúbito, ¿verdad? Cuando tengamos la sospecha de una trombosis venosa, y algunos autores han sugerido el poderla hacer sentado, ¿verdad? Cuando queremos evaluar los vasos infrapoplíteos. También muy importante el tipo de transductor que estamos utilizando, y vamos, todos los cambios anatómicos y fisiológicos que podamos encontrar en nuestros 3 sistemas venosos. Si bien, también yo siempre les digo, cuando anexamos imágenes, ¿verdad? Es muy importante que sepamos lo que estamos viendo. Sí, creo que el doctor Plaquín y el doctor Ríos nos han dejado muy claro, ¿verdad? Todos los detalles que tenemos que ver, ¿sí? Voy a omitir por cuestión de tiempo ahorita estos detalles en especial, pero a mí me gustaría aterrizar esto, muy importante, cuando hacemos el mapeo venoso, ¿de acuerdo? También conocido con el nombre de cartografía, ¿verdad? En el cual vamos a poder hacer un dibujo esquemático, ¿verdad? De las alteraciones que nosotros encontramos, además del reporte, además de las imágenes que nos envíen. También es muy importante aprender, ¿verdad? A analizar este esquema de cómo está nuestro sistema venoso con la ecografía. Vamos a utilizar, ¿verdad? Símbolos y colores universales que sean de una forma fácil de comprender, ¿verdad? Y de una manera estandarizada, sí, ya consensada, los colores, ¿verdad? Y los símbolos que nos van a indicar estos segmentos. Asimismo, recordar, ¿verdad? Que las líneas de color negro los utilizamos para indicar aquellos trayectos que están trombosados, las líneas de color rojo para señalar los sitios de reflujo, las líneas de color azul para señalar los trayectos atípicos o variantes anatómicas que podamos encontrar, una línea punteada para los segmentos ausentes, porque todavía nos vamos a encontrar muchos pacientes que hace unos años fueron sometidos a un stripping y entonces estará la ausencia de estos vasos, o en pacientes, por ejemplo, con aplasias. Nuestro símbolo universal de las perforantes, ¿verdad? Un círculo con una cruz en medio, ¿sí? Y bueno, algunos hemos comentado incluso la posibilidad de presentar esto también en la UIP, ¿verdad? De utilizar el color morado, ¿sí? Para los sitios de un esclerotrombo. ¿A qué nos referimos aquí? Aquellos vasos que han sido tratados mediante una ablación endoluminal, ya sea térmica o no térmica, porque muchas veces hacemos una ablación endoluminal con láser, con radiofrecuencia, con MOCA. Resulta que el paciente está con dolor, llega con otro médico y le hacen un ultrasonido y resulta que nos reportan como una trombosis del sistema superficial, pero nunca interrogaron al paciente, ¿verdad?
de qué tenía, si le habían hecho algún procedimiento, y finalmente el considerar este punto, ¿verdad? Que este fue un trombo que fue inducido de una forma terapéutica. Asimismo, podemos agregar flechas para señalar los sentidos de los flujos, y en el caso de los reflujos, pues flechas que no señalen ambos sentidos. Si bien podemos utilizar también esquemas, por ejemplo, esto es uno de los que me agrada mucho, ¿verdad? En los cuales en las publicaciones de Kapnick, Sigmund, de acuerdo, en el 2013, en el cual ellos, pues bueno, nos señalan los segmentos que necesitamos ir evaluando, ¿verdad? En nuestra válvula terminal, en nuestra válvula preterminal, ¿verdad? Conocer sus diámetros y su reflujo expresado en segundos, ¿sí? Asimismo, hacia lo que sería el tercio medio de la vena del muslo a nivel de la vena femoral, nuestra vena poplitea y el tercio medio de nuestra pierna, ¿sí? Para hacer estas evaluaciones. Nos ayuda a conocer también, especificar los sitios, por ejemplo, en el caso de la vena safena mayor, tener ya sitios universales para ir haciendo los diámetros, ¿verdad? Y entonces saber en qué segmentos puede estar afectado nuestro paciente. Si bien también podemos utilizar cualquier esquema anatómico, ¿no? Incluso yo le pongo, podemos hacer una cartografía con un formato personalizado, en el cual, muy importante, sobre este esquema, debemos utilizar nuestros colores y nuestros símbolos universales para ir explicando. Y créanme que si tenemos una cartografía apropiada de nuestros pacientes, pues finalmente será nuestro mapa para nuestro procedimiento o nuestra cirugía de nuestros pacientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí les puedo mostrar algunos ejemplos, ¿no? Finalmente, a veces sin leer el reporte, nosotros en esta cartografía podríamos comprender perfectamente lo que estamos viendo. Claro, me gusta que agregar lo que estoy viendo porque finalmente estamos con fines didácticos, ¿verdad? Aquí con los doctores. Y recordar, por ejemplo, el color rojo que decíamos que es para los reflujos. Bueno, pues aquí yo estoy especificando, ¿verdad? Que tengo un reflujo a nivel de la vena poplitea en la extremidad derecha. Sin embargo, si yo paso a la extremidad izquierda, pues yo puedo especificar cómo tengo un reflujo, ¿verdad? Desde la vena femoral común, la vena femoral, la vena poplitea y hasta la vena tibial posterior izquierda, ¿sí? En el siguiente esquema me gusta especificar superficial y perforantes, en el cual, pues bueno, número 1, señalo, ¿verdad? Mi reflujo que existe a nivel de la unión safeno-femoral por el color rojo. Y vean, tengo un reflujo segmentario, ¿verdad? De mi vena safena mayor derecha. En la pierna contralateral, aquí sí estoy especificando, ¿verdad? Que tengo un reflujo de la unión safeno-femoral izquierda. Y bueno, en este caso sí tengo un reflujo en la totalidad de mi vena safena mayor izquierda, ¿sí? Asimismo, también estoy identificando, por ejemplo, que tengo una dilatación, en este caso lo especificamos, una dilatación aneurismática, ¿verdad? En la vena safena menor izquierda, y bueno, y mis símbolos de mis venas perforantes, ¿verdad? Que bien todavía existe mucha controversia en si vamos a seguir usando los nombres propios, posterior también a la publicación del doctor Cagliati, ¿verdad? Pero bueno, yo pude ir identificando mi vena perforante de Coquet 2, de Coquet 3 izquierda, ¿verdad? Mi perforante de Coquet 1 y 2 de este lado. Si bien así yo voy a poder ir comprendiendo, ¿verdad? Todas mis alteraciones, porque como bien nos dijo el doctor Navas, incluso nuestra ecografía Doppler venosa es una representación anatómica, ¿verdad? Y hemodinámica de mis pacientes. Si bien, por ejemplo, en este caso podemos ver en el sistema venoso superficial, además de señalar un reflujo, ¿verdad? En mis uniones safenos femorales, ¿sí? Vean cómo estoy especificando que estoy encontrando, ¿sí? Una duplicidad segmentaria, ¿sí? De mi vena safena mayor a nivel bilateral. Y en el caso de la vena safena menor izquierda, ¿sí? Perdónenme, derecha, estoy especificando cómo mi vena, ¿verdad? Está desembocando en el tercio inferior de la vena femoral, cómo incluso se está comportando como una variante anatómica. Claro, la dejé en color rojo porque finalmente es un segmento que tiene un reflujo. Siguiendo con nuestros colores, ¿verdad? Y nuestra nomenclatura, habíamos dicho que el color negro es para nuestros segmentos trombosados. Por ejemplo, en este caso,
yo puedo especificar que tengo un trombo en la vena femoral común derecha y que está involucrando a la unión safeno-femoral, ¿sí? Y en el lado contralateral, pues únicamente tengo un trombo en el segmento femoral común izquierdo, ¿sí? Evaluando hacia el sistema venoso superficial, de la misma manera, yo puedo ir especificando, ¿verdad? Mis segmentos que están afectados, ¿sí? Como en este caso, ¿verdad? Que tenemos una trombosis segmentaria a nivel de la pierna de la vena safena mayor derecha, una trombosis segmentaria en el tercio superior del muslo de la vena safena mayor izquierda y un trombo en la unión safeno-femoral derecha. Asimismo, no dejo de recordar y recalcar, ¿verdad?, que estoy teniendo aquí la presencia de una vena perforante de Sherman insuficiente. Y bueno, y finalmente podemos ir haciendo todas las combinaciones con nuestros colores, ¿verdad?, que se han descrito de manera universal, como en este caso, sí, en el sistema venoso profundo, ¿verdad?, en este paciente de 75 años, pues fíjense, yo tengo un trombo, sí, a nivel de la vena femoral derecha, sí. Finalmente tengo insuficiencia en la vena poplitea derecha, en la tibial posterior derecha, ¿sí? Y luego tengo también reflujo en mi vena femoral común derecha. Pero vean cómo tengo aquí un vaso que sería un segmento de recanalización, ¿verdad? Que estoy marcando incluso con el color azul, el cual me está haciendo la comunicación entre mi segmento popliteo y femoral común, ¿sí? Para tratar de compensar este segmento trombosado en mi vena femoral, ¿sí? En el lado derecho, pues finalmente puedo identificar cómo tengo también un paciente, ¿verdad?, con una insuficiencia, un reflujo de la vena safena mayor, está dilatada, pero tiene en su interior un contenido negro, porque finalmente tiene una trombosis parcial, ¿verdad?, que va desde el tercio medio de la pierna, ¿sí?, hasta el tercio superior del muslo en el trayecto de mi vena safena mayor, ¿sí?, asociado también con una vena perforante de Coquet 2 insuficiente, ¿sí? Finalmente, bueno, ese es el objetivo y espero haber contribuido algo con ustedes, ¿sí? Y les agradezco mucho la atención. Gracias, Javier. Puedes dejar de compartir pantalla. Te comento que el doctor Ríos y el doctor Navas y el doctor Plaquín esperan tu invitación para el Congreso de México. Están por realizarse el Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Flebología y Linfología, así que vamos a participar todos en línea. Quizás ya el próximo año vamos a estar nuevamente en México con ustedes trabajando. Así que, Javier, excelente tu presentación, te agradezco. Si tienen un comentario final corto, me preguntan del público, ¿cuánto tiempo tarda cada uno de ustedes en realizar un estudio de ecodoppler? Doctor Serralde, si usted puede respondernos primero, la cartografía, ¿cuánto tiempo le lleva? Bueno, en hacer la ecografía Doppler puedo tardar tranquilamente entre 30 hasta 60 minutos en una extremidad, porque hay que evaluar nuestros 3 sistemas y posteriormente realizar nuestra cartografía. Tal vez la cartografía, ya una vez que tengo todo mi informe y tengo mi resumen, la puedo elaborar en cuestión de unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero creo que lo tardado es hacer todo este mapeo hemodinámico. Ok, doctor Plaquín, usted cuando realiza un ecodoppler, ¿en cuánto tiempo lo realiza la cartografía? Y no es lo mismo cuando entra un paciente atlético entrenado de 20 años o una chica jovencita cuando entra una señora que tiene 95 años. O sea, hay una limitación física inicial importante, pero convengamos de que uno ya clínicamente está viendo el paciente y tengo pacientes donde uno puede obtener casi todos los datos necesarios para un tratamiento posterior en 8 minutos y pacientes que por ahí me llevan hasta 40. Doctor Ríos, para cerrar usted y si tiene algún otro comentario más. Yo normalmente tardo 20 minutos en hacer el estudio y también depende del paciente que ingrese y cómo colabore, pero normalmente con 20 minutos me alcanza para poder ver todo.
Excelente. Si alguien tiene algún comentario final, doctor Hugo Navas, algo corto que nos tengas que comentar, o alguien en especial, doctor Carlos Sánchez, doctor. Carpio, desde Argentina. Te escucho, Hugo. Sí, el doctor Plaquín dijo algo muy importante y yo creo que es un buen mensaje para los que están comenzando. El doctor dijo que él ve lo que el paciente tiene, es decir, examinar a la persona. No es lo mismo llegar a un cuarto con una luz tenue, con un paciente que se consiguió en una camilla y llegó a hacer el examen, que cuando usted ve al paciente, lo ve de pie y lo examina, porque usted sabe lo que va a buscar. Y entonces es muy diferente. Si usted no sabe nada del paciente, es posible que el estudio o le tome muchísimo tiempo o haga un estudio insuficiente la mayoría de las veces. Entonces, eso es un dato muy importante. La evaluación clínica del paciente orienta mucho. Igual que se va a hacer un eco arterial, no es lo mismo cuando usted le tocó el pulso al paciente y sabe que tiene pulsos periféricos a que no los tiene. Entonces, ya usted sabe que si tiene buenos pulsos periféricos, ese estudio probablemente va a ser mucho más rápido. Entonces, importante no separar el estudio ecodoppler de la evaluación clínica. Muchas gracias por la invitación. Doctor López, le escucho alguna, y después al doctor Sánchez Carpio. Un minutito, por favor, doctor Carlos, ya lo sumamos. Doctor Juan Manuel López. Tenés que abrir tu micrófono, no te escuchamos, Juan Manuel. Ahora. Para dejarle a los residentes, gracias por la invitación. Algo que tenemos que entender que la ecografía venosa es el padrón oro para la evaluación anatómica y hemodinámica del sistema. Y esta nos sirve no solo para el diagnóstico, sino que también nos sirve para el tratamiento, como vamos a ver en otras clases. Y también nos sirve para reevaluar a nuestro paciente. Esa es la importancia por la cual los que nos dedicamos a hacer venas tenemos que manejar esta herramienta que tan útil que es el ecodoppler. Y además, eso era lo que yo quería resaltar. Gracias, doctor Juan Manuel. Excelente. Y doctor Carlos Sánchez, para... Bueno, sí, doctor Canata, muchas gracias. Felicitaciones a los relatores. Como conclusión para los residentes, que todos los pacientes, por más que tengan úlcera, que esté supurando, hay que sacar las vendas, hay que sacar el vendaje, retirar todo para hacer el ecodoppler correspondiente sin ninguna presión extra que nos puede generar algún cambio en la anatomía y en el reflujo correspondiente. Por lo tanto, sacar todos los vendajes y sacar todas las gasas y hacer todos los estudios correspondientes con protecciones correspondientes, ¿no? Muchas gracias, doctor Canata. Muy bien, muchas gracias a todos. Doctor Plaquín, ¿algún comentario final? Y después cerramos con Javier Serralde, que nos va a invitar a todos a México por internet. Bueno, reitero el agradecimiento a este curso. O sea, uno cuando ya comienza a peinar canas, significa que por ahí uno tiene que comenzar a transmitir cosas. Creo que verdaderamente el hecho de ir a buscar o sea, después de ver clínicamente, después de hacer un interrogatorio, hacer el ecodoppler es mucho más fácil. Es difícil cuando uno le llega a un paciente y trata de hacer un diagnóstico solamente con una orden y verdaderamente no se ha prácticamente analizado al paciente desde el punto de vista del interrogatorio y el examen físico. Muy bien, muchas gracias, Jorge, excelente. Doctora Garay, de parte de los residentes, y después ya le doy al doctor Javier para el final. Le escuchamos, doctora, un último comentario. Nada más resaltar que estamos muy agradecidos por las charlas muy interesantes y vamos a seguir en nuestra formación con respecto a lo que incluye la cirugía vascular. Vamos a seguir adelante, doctora, no se preocupe. Javier, para cerrar, por favor. Bueno, claro que sí. Bueno, queremos invitarlos a nuestro 13º Congreso Internacional de Flebología y Linfología. En esta ocasión tendrá que ser de manera virtual, ¿sí? En la última semana de noviembre. Estamos todavía precisamente acomodando todo para que no se empalme con ningún webinar, con ningún congreso, ¿sí? Y bueno, pues serán todos bienvenidos, como varios de ustedes pudieron estar el año pasado con nosotros en Monterrey, donde en esta ocasión pues estaremos participando y tendremos el honor de tener profesores de los 5 continentes. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, los dejo descansar a todos, les agradezco por la presencia. El próximo martes tenemos pie diabético y aneurisma de aorta, así que, señores, les agradezco de corazón, fundamentalmente a todos los especialistas de alto nivel que he tenido. El doctor Camille se tuvo que retirar porque tenía un inconveniente de última hora.
pero lo vamos a tener permanentemente con nosotros, así como a todos ustedes. Vamos a permanecer en el grupo y cuando quieran unirse, recuérdense que a las 19 horas los martes vamos a estar trabajando por 4 o 5 martes más. Un agradecimiento de corazón y Dios nos bendiga y nos ayude en esta situación en la cual estamos todos luchando contra el COVID y que nos permita seguir adelante con la cura de todos nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, éxito. Saludos. Saludos.